que le han dado seguimiento pues, durante todo este tiempo que ha estado en boga esta posibilidad de la reforma laboral. Nos han acompañado pues, en los movimientos, en la asesoría, en el análisis, desde distintos ámbitos, entendiendo que bueno, este proceso de la reforma laboral pues, es muy importante, dado que desde hace tiempo ha estado tratando de imponerse. No lo han conseguido por distintas razones, entre otras, pues el movimiento sindical, de los cuales pues, uno de los puntales ha sido el Sindicato Mexicano de Electricistas, que hoy aquí nos alberga amablemente, la UNT, por supuesto, y todo el conglomerado del sindicalismo independiente y democrático. Obviamente hay reticencias en el sindicalismo oficial, pero bueno, pues estas han estado moduladas, como sabemos, por los acuerdos, las concertaciones pues a las que ellos se mueven en ese sentido. Bueno, este trayecto de discusión de la reforma laboral pues ya tiene bastante tiempo, nos hemos sentado muchas veces a analizarlo, pero hoy tenemos una emergencia especial, dado que bueno, se presenta la propuesta de la reforma y tiene un tiempo límite, o se pretende que en un tiempo límite muy expedito, 30 días y hasta 30 días, tenga que ser aprobado. Pues obviamente se trata de una imposición donde, pues como en un asalto, no podamos decir, no tengamos forma de defendernos, sino solamente entreguemos lo que tenemos, que es nuestra fuerza de trabajo, nuestras posibilidades de defender esa fuerza de trabajo y las condiciones o las posibilidades de negociar esas condiciones. Obviamente hoy se presentan estas posibilidades, pues dadas las condiciones que han estado preparando al respecto. Una de ellas pues, es el golpe al sindicalismo, el más significativo en los últimos tiempos pues, ha sido precisamente el que le han dado nuestros compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, pero se acumulan una serie de elementos en ese sentido. Y el otro pues, es evidentemente el proceso electoral, que como todos ya sabemos, tiene todo el viso de una imposición, y la conformación del Congreso, que bueno, supongo que será parte del análisis de este proceso de la reforma laboral. Bueno, contamos aquí entre nosotros en la mesa con el compañero Óscar Alzaga, licenciado Óscar Alzaga, que es, bueno, durante mucho tiempo ha estado pues asesorando los movimientos sindicales, particularmente es coordinador de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y asesor del Sindicato Minero actualmente. Bueno, evidentemente todos conocemos, tiene una trayectoria junto al sindicalismo democrático que ha sido muy valiosa en su colaboración. También tenemos al licenciado Arturo Alcalde, que bueno, pues, también nos ha acompañado prácticamente a todo el sindicalismo independiente, ya sea de manera formal o informal, en la asesoría directa con sus pláticas muy valiosas a todo el sindicalismo independiente. Y bueno, es un excelente articulista de la jornada, por ese medio nos da luz cada que lo podemos leer. También tenemos a Luis Bueno, que como todos sabemos es coordinador del CILAS, convocante de este evento, y al cual tenemos que agradecerle por abrir este espacio que junto con el SMEC, que nos permite estar aquí, pues nos proporcionan este espacio de discusión que es sumamente importante en estos momentos precisamente, por esa razón que pretende
Estado de imponer de manera rápida, sin que nos dé tiempo de reaccionar, esta reforma laboral que tanto tiempo han estado acariciando pues, desde la derecha y algunos que no se creen de derecha. Bueno, entonces vamos a iniciar los comentarios de nuestros compañeros especialistas para poder dar pie a una discusión abierta sobre el tema. Entonces dejo la palabra al licenciado Óscar Alzaga. Gracias. Buenos días, amigas, amigos. Es un gusto compartir con ustedes este tema, poderlo analizar con ustedes si es necesario debatirlo. Iniciaría por 2 o 3 cosas que me parece que sería importante tomar en cuenta. Es muy necesario y muy conveniente tener la mayor información sobre lo que se está planteando para elevar nuestro nivel de debate. Recomendar con todo, y como decía ayer un amigo, me parece película de terror, la reforma que propone Calderón, que se leyera esta reforma, vale la pena. La primera impresión que tuvimos fue aquella carta que publicó la NAD diciendo que nunca habíamos sentido tanto odio de alguien en contra de la clase obrera como el que se desprende de la lectura del proyecto de Calderón. Entonces es importante leer el proyecto. Sabemos que es pesado, pero se puede ir a los puntos más importantes. Y segundo, leer también diversas opiniones para elevar los niveles. Con los compañeros de SILAS, ustedes vieron que hay un trabajo aquí, pero la idea es que se pudieran ver más trabajos y enriquecer nuestro debate. Y con los compañeros de SILAS les propondría a ustedes que hay una revista que acaba de salir en Chile que habla del origen de las reformas laborales de tipo neoliberal en América Latina, en particular en el caso de Chile, porque nos documentan muy bien. Yo se lo mando a los compañeros de SILAS por correo y los compañeros de SILAS 20 minutos lo podrían distribuir con ustedes y así hacerles llegar. El dato concreto muy interesante es el siguiente. En plena dictadura chilena, en 1980, se ensaya tanto la reforma de la seguridad social como de la laboral. Es decir, después del golpe de Estado de 73, hay que tener un dato muy presente, compañeros. El segundo día del golpe de Estado en Chile, lo primero que toman como acuerdo jurídico, entre comillas, es retirar la representación jurídica, aquí le llamamos la toma de nota, la representación jurídica de la CUT, la Central Única de Trabajadores de Chile. Entra, por lo tanto, a la clandestinidad, se quedan todos los derechos suspendidos en Chile, y en ese marco de terror es que se ensaya por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial los modelos de reforma neoliberal que se pondrán en práctica a finales de los años 80, y en concreto el primer ensayo es Colombia, 1990, Ley 50, donde va a rebasar lo que hasta ese momento se conocía, porque en Colombia se ensayan 3 cosas. Uno, que es romper la estabilidad en el empleo, comúnmente se le llama la base de la planta. 2, establecer, de ahí vienen los famosos outsourcing, nuestros abogados patronales, entre ellos los cabazos, trajeron el modelo para ensayarlo aquí, y los mismos tienen empresas en México que se dedican a la venta de fuerza de trabajo. Trajeron el modelo de Colombia. Y tercero, facilitar y abaratar el despido. Estas 3 medidas son como el corazón de la reforma, que sobre todo se presenta con mayor brutalidad en
caso de Colombia, ley 50 de 1990. Y se acompaña en Colombia esta reforma con algo muy novedoso, que es expandir. En Colombia ya existían los paramilitares, pero crecen como nunca los paramilitares para liquidar el sindicalismo colombiano. Y esto es muy importante porque en un periodo de 10 años en Colombia, de 1990 al 2000, la reducción del sindicalismo y de los contratos colectivos de trabajo es impresionante en el caso de Colombia. Y en particular, los paramilitares van a actuar en contra de las luchas sociales, y el dato más brutal de todo esto son 25 años el asesinato de 2.900 líderes sindicales en Colombia. El principal artífice de esta política se llama Óscar Naranjo, el general Óscar Naranjo, colombiano, que es ni más ni menos que el mismo que trae a México Peña Nieto para ser su asesor en seguridad nacional aquí en México. Pero este fenómeno que sucede en Colombia también sucede en Argentina, y hay que decirlo muy claramente. En Argentina, en 1992, con el gobierno de Menem, había el 70% del trabajo era permanente y el 30% era temporal. 2 años después de la reforma neoliberal se invierten las cifras. El 70% pasó a ser temporal y el 30% permanente. En España, en 1994, sucede algo similar con la reforma del 94. Hoy está peor, pero estamos hablando, digamos, de aquellos tiempos en que se ensayó en los años 90 en toda América Latina esta reforma, y esos fueron sus resultados concretos. La primera cuestión que tenemos que advertir es que en la exposición de motivos Calderón promete y dice que el objetivo de esta reforma es para crear más empleo. Y lo siguen repitiendo Cárdenas el día de hoy, Lozano, todos ellos. Y cada vez que en México y en cualquier parte del mundo se intenta este tipo de reformas, se utilizan varios argumentos recurrentes. El primero y el más fuerte es: la reforma es para crear empleos. Y las reformas han demostrado, donde se han aplicado, que lo que hacen es exactamente lo contrario. Y no es muy difícil saber por qué hacen lo contrario. Es, digamos, al alcance de todos nosotros. Con esto entro al tema concretamente de la reforma. La parte más brutal de esta reforma de Calderón, que no es nuevo, que ya se ha presentado en otras partes del mundo y aquí en México ha sido la obsesión de los empresarios, es destruir la estabilidad del empleo, destruir la planta o la base, como le llamamos comúnmente. ¿Por qué? Para ello no solamente se cambian los contratos de planta y de base por contratos de tipo eventual y contratos por horas, que ya describió, pues es un dato bastante claro para cualquiera de nosotros. Cualquiera sabemos la diferencia que hay entre un contrato eventual y un contrato de base. Son abismalmente diferentes, pero un contrato por horas estaría bastante peor. Ahora, en el proyecto se plantean 2 modelitos ahí, uno a prueba y otro por capacitación, para que durante 6 meses preste su servicio y el patrón a los 6 meses pueda decir sin responsabilidad alguna para él, a la calle. Y como tiene una pequeña modalidad que dice que cualquier técnico y cualquier profesionista podrá ser aplicado esos contratos de 6 meses, ahí caben todos los trabajadores del mundo. Porque si ya está definido que diablos se entiende por técnico y profesionista. Entonces caben todos los trabajadores, y este primer paso se acompaña con uno segundo, que es el fortalecimiento de los contratistas, terceristas, outsourcing, donde el objetivo fundamental es quitarle responsabilidades al patrón, a la
auténtico patrón para que lo sustituya otro. Y una tercera medida son integrantes, las que son, digamos, medidas que no se pueden ver aisladas, sino de manera conjunta. Y la tercera medida es facilitar el despido y abaratar de los trabajadores, por supuesto, de plano. Entonces, si se piensa las tres medidas de manera conjunta, estaremos viendo lo que pasó en Argentina, lo que pasó en España, lo que ha pasado en tantos países que han aplicado estos modelos, que en términos generales se le llama precarizar el empleo. Estas tres medidas son fundamentales y están planteadas en este proyecto por enésima ocasión. Se repite esto. Estas tres medidas originalmente no son del PAN, menos de Calderón. Anteriormente aquí los proyectos del PRI ya los habían presentado, pero tampoco son del PRI, tampoco son mexicanos. Son este modelo del que empezamos hablando, que viene ni más ni menos que del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y que en los años 90 algunos de nosotros leímos esos textos directamente, ustedes lo recordarán, y que se ensayó en Chile durante la dictadura en el año 1980. Ahora, estos tres elementos de llevarse a cabo, ¿en cuánto tiempo? Aquí nosotros podríamos pensar, bueno, ¿cuántos trabajadores de planta tenemos en México y cuántos eventuales? Según los datos del Seguro Social y los datos del ISSSTE, todavía el 80% de los trabajadores en México tienen planta y el 20% están, digamos, temporales, porque no precisan bien estas dos leyes a qué diablos se refieren por permanentes y por temporales. Pero podemos tener una idea, echando un vistazo en los lugares que conocemos, cuántos trabajadores hay de planta y cuántos trabajadores hay de eventuales. Esto es lo más importante. De ocurrir, ¿qué efecto tendría? De ocurrir este cambio, digamos, similar al de Argentina, que en adelante la mayoría de los trabajadores 2 o 3 años después fueran eventuales o por horas y la minoría fuera de planta. ¿Qué sucedería? Bueno, los impactos son múltiples, los daños colaterales, dirían algunos, son múltiples. El primero es que hay una caída del salario brutal. Me cuesta mucho trabajo imaginar que si se cambia principalmente de trabajadores de planta por eventuales, el primer impacto es una baja salarial brutal. Segundo, las prestaciones, porque la base de todas las prestaciones está en el salario, es evidente. Pero tercero, compañeros, esto es muy importante y es lo que les hemos dicho a la gente de la CTM y de la CRO y demás sindicatos. Esta sola medida, aparte, Arturo, ustedes lo leyeron, decía correctamente, que esta reforma estaba dedicada a que desapareciera el sindicalismo independiente, es cierto, pero todos los sindicatos en este país se verían afectados y disminuidos. ¿Por qué? Y lo hemos platicado con dirigentes de la CTM y de la CRO, por la simple y sencilla razón de que todavía los sindicatos más importantes en México tienen trabajadores de planta. Y con esta reforma se invertiría y tendrían sindicatos de gelatina. Porque un sindicato que se integre mayoritariamente con trabajadores eventuales y por horas es un sindicato sumamente débil y también le pega a estas centrales de trabajadores. Esto está a la vista. Pero otros efectos laterales bastante dramáticos son los siguientes. ¿Qué va a pasar con las cuotas obrero-patronales del ISSSTE? ¿Qué va a pasar con las cuotas obrero-patronales del Seguro Social? Bueno, me estoy invitando. Suponemos que si esta reforma pasa, seguiría inmediatamente después la del apartado E. O sea, no se va a quedar nada más en el apartado A. Por eso es que estamos adelantando, digamos, este escenario. Pero el daño a los contratos colectivos, a la contratación, también es brutal. Y si ya tenemos bastante deteriorado la contratación colectiva con este modelito que tratan de implantar, y miren, aquí lo grave es hasta qué punto todos nos damos cuenta
de este aspecto tan importante, porque el año antepasado y pasado a los dirigentes de la CNTM les dijeron: miren, vamos a hacer la reforma nada más en materia individual, en colectivo no lo vamos a tocar. Y hoy es parte de las negociaciones. Hoy les están diciendo: bueno, podemos retirar lo colectivo, y ya no haya el problema de la transparencia que plantea el PAN, de que todos los sindicatos con auditores externos tengan que transparentar su manejo de cuotas. Están negociando con ellos y les dicen: a ver, lo colectivo no lo tocamos para que los problemas no afecten a la CNTM y a la cosa, pero sí todos los derechos individuales, que es donde está precisamente la estabilidad del empleo, el despido y las figuras de los terceristas, contratistas de los otros. ¿Sí me explico? Esto es lo que quieren negociar con ellos. Ahora, yo coincido con todos ustedes cuando dicen que el PRI y el PAN son idénticos. Sí, pero en sus cúpulas. Gracias. En sus cúpulas, en sus bases no. En sus bases el PAN nació en 39 en contra de Cárdenas y en contra de los trabajadores. El PAN no ha conocido a los trabajadores. Su trayectoria es patronal abierta y decididamente. Y eso basta con ver el proyecto de Lozano, el proyecto de Calderón, para darse cuenta de que es un partido eminentemente propatronal, cosa que del PRI solamente se da en las cúpulas, en la dirección del partido, pero no es la base. Porque si un partido en México tiene trabajadores, es el PRI. Y eso de tiempo es un desierto. Pero tiene las estructuras organizativas, y yo creo que ahí me parece que hay un reto muy importante para el sindicalismo independiente y democrático, que es poder llegar con los trabajadores de base de las organizaciones, tanto de la CNTM como los sindicatos más importantes que hay en el país, y comunicarles de los terribles efectos que tendría esta reforma y llevarse a cabo. Como me queda muy poco tiempo, solo quiero dedicar el resto a lo siguiente. Ustedes saben que en estos 6 años, 7 años, que el sindicato minero, junto con otros sindicatos, el MATEL, los compañeros de México, han sido brutalmente agredidos. Esta reforma tiene 3 partes dedicadas a los mineros. Una, los incluye como trabajadores especiales, trabajos especiales, perdón, como los universitarios, como los ferrocarrileros, incluyen ahora, antes no estaban, a los mineros. Y dice Calderón que, como han ocurrido tantos accidentes en las minas, se debe reglamentar para combatir los accidentes en las minas. Y propone 2 cosas. Uno, tipificar los accidentes, eso ya está actualmente en las normas, eso no tiene nada de nuevo, es una vil repetición. Y segundo, lo nuevo, sancionar a los patrones. Y entonces dice: si un trabajador, fíjense ustedes el lenguaje que utiliza el señor Calderón, si un trabajador o varios trabajadores tienen una incapacidad parcial permanente, un ejemplo sería: pierdo la mano, pero puedo seguir trabajando, por lo tanto, mi incapacidad es permanente, pero es parcial, puedo seguir trabajando. Se le va a sancionar con 2,000 salarios mínimos. Aquí, en la revista de los compañeros de CIDAS, ponemos los ejemplos y multiplicamos 62.33 que cuesta el salario diario aquí en el DF por 2,000. Tendrían que pagar los patrones 124,000 pesos. Pero aquí lo grave es que se dice uno o varios. Entonces, si son 60, si son 100, yo digo que sale muy barato al patrón. Ahora, si la incapacidad es total, permanente, perdió las 2 manos y ya no puede trabajar el minero, entonces dice que serán 3,500 salarios mínimos por uno o varios trabajadores. Y llegamos a la parte más delicada. Si muere uno o varios mineros, se está entendiendo que es el caso de Pasta de Ponchos.
el patrón tendrá prisión por 3 a 6 años y una multa de 5,000 salarios mínimos. Pero saben ustedes que la prisión de 3 a 6 años admite fianza porque es una pena menor. Y en las penas menores, con una fianza, el patrón saldría. Y los 5,000 salarios mínimos es el equivalente a 311,650 pesos. Yo creo que este es un premio a los patrones que maten dinero. Entonces es una cosa verdaderamente escandalosa, brutal. Segundo, me queda un minuto. Ustedes recuerdan que el 2 de mayo la Suprema Corte de Justicia por fin entregó la toma de nota a Napoleón y el antecedente fue que se limitaran las facultades de la Secretaría de Trabajo para intervenir en las tomas de nota. Esto fue un avance muy importante que se logró. Bueno, otra vez lo echa abajo este proyecto de Calderón, pensando evidentemente en que el problema sigue con los sindicatos independientes y democráticos. Esto abone lo que decía Arturo. Y lo último, el caso de la huelga de Sombrerete, el 31 de agosto de este año, hace 15 días, si no salen malas cuentas, después de 5 años de estar en la guardia en la mina, entraron más de 300 golpeadores. La mayoría ni siquiera son trabajadores. Una parte estaba uniformada por la CROC y se estuvieron reuniendo en las instalaciones del Grupo México. Directamente quien está dirigiendo esta operación de agredir la huelga es el patrón, un oligarca, que más que oligarca parece delincuente, los Larrea. Y esta agresión para romper la huelga se da justo cuando la Suprema Corte de Justicia iba a resolver el tema de la huelga de Sombrerete. Y aquí suceden 3 cosas verdaderamente espeluznantes. Cualquiera de ustedes sabe lo que significa esto. Agreden a los huelguistas, los tipos, los 300 o 400, ha variado la cantidad, están permanentemente en estado de debilidad y drogados. Dentro de la mina hay 35 toneladas de pólvora. Fíjense el grado de responsabilidad que llegan los Larrea. Y aquí lo increíble es que el proyecto, está la agresión 1, 2 se suspende en la Suprema Corte de Justicia por tiempo indeterminado la resolución del conflicto. Y en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje da entrada a una demanda de titularidad de contrato colectivo para que la CROC le demande al sindicato minero el contrato colectivo de la sección que está en huelga. Esto es realmente otro de los aspectos con los que se quiere terminar el sexenio, con una agresión. En el sindicato minero estamos pensando la posibilidad muy clara. Hay 4 agresiones ahorita en Puebla ya realizadas, 3 y una que está en Ciudad Acuña. Esto pensamos que es una escalada donde no descartamos la posibilidad de que se vaya a fondo a atacar el sindicato minero que ha resistido, como ustedes recuerdan, desde febrero de 2006. Pero ¿qué tiene que ver con la reforma? Tiene que ver porque cuando la REA se opusieron en la audiencia de rehuelga a este asunto, hicieron valer que las violaciones cometidas al contrato, miren, el origen de esa huelga es porque los patrones violaron el contrato colectivo. Y todo lo que pide el sindicato, lo único que pide es que se respete el contrato. No está pidiendo cosas que no pueda cubrir la empresa, que se respete el contrato. ¿Saben cómo se opuso la empresa? Argumentando que no eran claras las violaciones ni era clara la forma de reparación de las violaciones. Eso se salvó en la declarada inexistencia de la huelga y se demostró vía amparo que estaba claramente tanto las violaciones como las formas de reparar las violaciones. Hoy el proyecto lo que dice es que cuando no estén claras para la autoridad, será al archivo ese emplazamiento por violaciones al contrato. El golpe pues, es brutal porque no solamente golpea la posibilidad de la huelga, sino también de que el contrato se respete y sobre todo
que las organizaciones sindicales, tan solo con esa medida, por decía Arturo, ¿quiénes son los que más acuden a los emplazamientos por violaciones? Pues son evidentemente los sindicatos democráticos, los sindicatos independientes. Se estaría describiendo este derecho. Además que aquí lo que nos alarma es que los argumentos del señor presidente son los mismos que hicieron Mariano Larrea y sus abogados en el procedimiento de huelga. Entonces, es alarmante que el presidente de la República haga suyos literalmente los argumentos que aparecen en este proyecto. Yo aquí lo dejo, el tiempo se me acabó, les agradezco mucho su atención. Gracias. Muchas gracias, licenciado Saga. Miren, el procedimiento, no lo mencioné anteriormente, tiene cada expositor 20 minutos. Un poquito de licenciado Saga, porque era muy importante que terminara de comentar este caso. Posteriormente de que cada uno termine su exposición, haremos una ronda de preguntas. Serán preguntas muy breves para que los expositores contesten a su vez en el tiempo que tendremos al final, aproximadamente 20 minutos para esta sesión, puede ser muy poco, pero bueno, es importante escuchar. Entonces, preparen sus preguntas, por favor. Y a continuación, licenciado alcalde. Muchas gracias. Me hacía la pregunta de cómo afrontar el tema en el contexto de una aprobación de la ley en los próximos 15 días, en donde se están poniendo en riesgo aspectos centrales para el sindicalismo de lo que hemos venido hablando hace 20 años. Ahora sí, llegó el lobo está acechando y obviamente es muy difícil hacer reflexiones desvinculadas de una acción inmediata que tenemos que implementar en los próximos días. Sería imperdonable que no participáramos unitariamente, activamente en las manifestaciones, en el plantón que se plantea, que se propone afuera del Congreso, y que obviamente lo compartíamos en un ambiente de unidad. Unión Nacional de Trabajadores, Frente Sindical Mexicano, censures independientes, todas las formas organizativas que nos hemos dado. También sería imperdonable que incurriéramos en la estrategia de confusión que nos ha planteado el gobierno de declararnos en una iniciativa que toca muchos temas, pero que detrás de ese bosque tenemos que identificar los puntos centrales, algunos que son auténticamente la muerte del sindicalismo. Una propuesta que transita en un sentido totalmente contrario de lo que el propio Congreso, de lo que la propia Corte, de lo que el mundo internacional viene planteando. Convenios internacionales van en sentido contrario. La reforma constitucional del año pasado, particularmente el artículo primero, vinculado con el tema de derechos humanos, las jurisprudencias en la Corte, las recomendaciones de los organismos internacionales, todo va a un lado, y esta iniciativa, de una manera chabacana, de una manera absurda, plantea esquemas de destrucción, de cerrar los reducidos espacios que tiene el sindicalismo democrático en este país, y también de destrucción de las bases de las relaciones individuales, como señalaba Oscar, el principio de estabilidad del empleo y el despido libre. O sea, se trata de un atentado de tal magnitud que obligaría a que cualquier reflexión estuviera vinculada con la acción, pero una acción inmediata, con visibilidad, en la que todo el mundo participáramos. Quiero pensar en una movilización masiva, miles de trabajadores tomando realmente las instalaciones del Congreso en los próximos días, si es que realmente nos interesa el tema. ¿Cuáles son los puntos centrales? Uno
tiene que ver con la dimensión. Es una reforma totalmente acotada. Todo lo que habíamos venido hablando de los trabajadores al servicio del Estado, del apartado B, de los trabajadores bancarios, de los trabajadores de los organismos descentralizados, todo eso queda afuera y se ubica en el contexto exclusivo de la ley. Nada del seguro de desempleo, nada de todos estos discursos que se venían planteando de conciliar flexibilidad con protección, nada de eso. Es exclusivamente una agenda que lo dijo muy bien, por cierto, Gamboa Pascual, hay que reconocerlo, el líder de la CTN, cuando dijo esto es producto de un grupo de abogados patronales pillos que incluso le puso nombre y apellido. A mí me impresionó, la verdad, la noticia de antier, donde hasta dice el jefe es con gran actividad, y son los que manejan los empleadores, porque hoy la mayor parte de los dirigentes y líderes sindicales en nuestro país se han convertido en empleados de la patronal. Esa es la verdad. Más del 90% de contratos colectivos de protección en México es algo que no existe en el mundo. Todos los líderes sindicales entrevistaban a uno y le decían: ¿y usted por qué no se inquieta? Porque yo trabajo para un despacho patronal, él es el que me da contratos colectivos, a mí no me importa lo que opinan los trabajadores. Entonces, ese es el drama en el que nos encontramos y tenemos que ubicarlo muy bien. Punto número 1, el tema de outsourcing. El tema de outsourcing o subcontratación obviamente destruye la base de la responsabilidad patronal de la porque los abogados dirían la teoría de la existencia de la relación de trabajo. Es patrón aquel que recibe un servicio personal subordinado de otro. Ahora ya no es patrón, ahora es y contrata a otro para que aparezca como patrón. Un tercero, y ahí se da la triangulación a través del contrato mercantil que convierte al trabajo en una mercancía. Cuando pienso en esto, me acuerdo mucho de Mateo Díaz, ¿no? El gran Mateo que se nos fue y que uno de sus aportes, digamos, fueron muy importantes alrededor de este tema. Ahí el punto, ¿cuál es? El punto es que no podemos seguir cayendo en el juego de que nosotros estamos en contra de la subcontratación y nuestra parte contraria a favor. Yo diría, nosotros reconocemos que sí puede existir la subcontratación y es tiempo que identifiquemos cuáles son las condiciones bajo las cuales se debe dar la subcontratación. Ahorita seguir diciendo, no, la subcontratación es vivir fuera de la realidad. Hoy ya casi una buena parte de las ramas de la industria de los hicimos un recorrido rama por rama y ya la mayor parte de las ramas están subcontratadas en México, aunque no sea una contratación, digamos, incompleta, sino a través de lo que se llaman las empresas de servicios, la mega subcontratación que supone las empresas de servicio. ¿Cuáles son esas condiciones? Tiene que ser excepcional, tiene que ser acotado, tiene que acreditar el insumo particular que agrega al proceso productivo, tiene que respetar los principios de igualdad salarial frente al resto de los trabajadores, no puede ser general, tiene que ser registrada, tiene que ser sancionada, no al subcontratista por plantear iniciativas, sino al patrón. Pues, ahí tendríamos nosotros que trabajar en los puntos específicos en los que sí es posible la subcontratación como un fenómeno digamos, de todos los procesos productivos donde existe en todo el mundo. Y hay experiencias interesantísimas. Los chilenos, por ejemplo, dicen sí a la subcontratación, pero no pueden tocar, digamos, el centro de la responsabilidad de los trabajadores que realizan las actividades sustantivas, pero sí las complementarias. Entonces ponen reglas obviamente vinculadas a otras instituciones como la inspección del trabajo. 2. Efectivamente el contrato por horas es algo absurdo. Ahí el punto es acreditar que la realidad mexicana no lo necesita y que ya existe una legislación aplicable, ya existe el pago por horas, ya dice la ley que la podrá remunerar por unidad de tiempo, por unidad de obra o de cualquier otra manera. Y esto es lo de contar. Y el argumento grotesco de decir queremos ser como los alemanes, que sí lo dijo el secretario de Trabajo. Y pues porque fuimos a Alemania y en Volkswagen nos dimos cuenta que allí contratan por horas. Entonces decimos, bueno, pues que hay la diferencia salarial, la diferencia contractual. Nosotros necesitamos tener contratos colectivos de rama y cadena productiva y no tenemos ni siquiera contratos de empresa. Más del 90% de los, y eso hay que tenerlo claro, de los contratos y de los líderes son falsos.
superviven de los contratos de patronal. Esa es la pura verdad. O sea, tenemos un drama en el mundo del trabajo que tenemos que, digamos, deslindar. 3, pago hasta un año para como límite el pago de salarios caídos. Ahí está en el centro el tema de la justicia. Estamos de acuerdo que haya una justicia rápida, expedita. Necesitamos un cambio en la justicia. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Se rinde ante la ineficacia de la justicia. Esa es una de las grandes tradiciones de Calderón, incluso a las viejas propuestas panistas que siempre fueron en contra de las juntas, a favor de los jueces, de los laborales. Fue la propuesta del 85, fue la propuesta recurrente de todas las legislaturas panistas, pero lo que sucedió es que, por eso es interesante analizar como el origen de las propuestas. A partir de Pascal retomó la propuesta de la Coparmex, de los 5 abogados patronales que han venido mandando, los que mandan también la Junta Local de los señores de la Junta, los que hicieron estos criterios del pleno de la Junta que se parecen mucho a estas iniciativas de ley, aquí en el aquí con este gobierno, ¿no? Eso habla de la dimensión del problema. Derechos de asociación y derechos de contratación colectiva en México están ligados. La gente que se afilia a un sindicato, cuando pide trabajo, no se puede separar. Y la iniciativa lo que nos dice es voto secreto, rendición de cuentas, transparencia, y la gente se va con la finta y dice, ¡ay! Están a favor de la democratización. No es un cuento. Lo que pasa es que esa es una moneda de cambio, y ya lo dijeron en una reunión reciente. Tuvieron del PAN, ya le dijimos que no hay problema. Ya lo dijo doña Josefina. Eso va por adelantado, o sea, no cedemos. Lo único que sí queremos es outsourcing, contrato por horas y lo del año. Si nos dan lo del año, de toque se respeta. Ahí está la carnita. Yo no me meto ahorita en los contratos temporales, tengo mis puntos de vista un poco, creo que no es tan grave, digamos, pero habría que discutirlo. Esto de la temporada, porque la temporada ya existe, los contratos de prueba pues ya prácticamente existen, y lo de capacitación existe en todo el mundo, debidamente acotado. Pero creo que finalmente el tema es que el PAN ha propuesto esto de la transparencia y de la rendición de cuentas, y ya lo cedió hoy. Ya la disputa ya está en eso. Ya le quedó claro que no va a pasar. Era por un cuento, incluso es una trampita. Lo de las auditorías, antes planteaban 500 trabajadores, ahora son 250. Entonces está como una negociación de contrato colectivo. Dicen, ay, yo le pidió más para ver si saca más. Y les digo, pero ahí va, de bloco. Lo que quiero es estos 3 números. Lo que creo que es muy importante para nosotros es dejar claro por qué se mueve el sindicalismo democrático en México. Porque el gran tema, uno de los grandes temas en materia de derecho colectivo es el acceso a la contratación colectiva. Podemos tener muchos sindicatos. El FAC, una organización pues, histórica, en donde yo me he formado y donde he aprendido lo poco que sé. En el FAC hay varios, un conjunto de sindicatos nacionales que se han obtenido a través de la lucha. Pero ¿qué pasa? Obviamente ningún patrón firma con el FAC. Y los pocos sindicatos que van luchando, que van avanzando, es a través de demandas de titularidad de contrato colectivo. Esa es la única vía. ¿Por qué? Porque el patrón pone el sindicato originalmente. Ahí el acceso a la contratación colectiva no pone la iniciativa de ninguna propuesta. La propuesta PRD dice claramente, se tienen que votar los contratos. No se puede firmar sin consultar a los trabajadores. Esa debió haber sido nuestra gran propuesta, una de las que debe estar en los estandartes, en los desplegados. No puede haber contratación colectiva sin consulta a los trabajadores, porque ahí está el origen de los contratos de protección. Pero esto se conserva, eso se tolera, eso se promueve, y entonces el patrón escoge el sindicato y los trabajadores no tienen más que una escapatoria, la titularidad, y esa se cierra totalmente. Se le dice, tienes que darle los nombres, tienes que darle las firmas, tienes que acreditar que estás afiliado previamente, o sea,
la única manera de acreditarlo es en los padrones que autorizan las juntas. Y para remate dicen, además, una certificación de la junta de que tú has sido afiliado con anterioridad. O sea, una firma de la junta, y tiene la junta el patrón de un echado. Y entonces hay que pedirle permiso al patrón para demandarnos. Ahí creo que nosotros tenemos que enfocarnos, no solamente desde el punto de vista legal, sino desde el punto de vista internacional. Esta conferencia internacional debería canalizar su ímpetu, su esfuerzo alrededor de eso. De poco nos sirve andar hablando de organizaciones, sindicatos, cuando nos vamos a morir la semana que entra. Entonces tenemos que enfocar hacia eso para decirle al mundo que México es un país que está violando los derechos, digamos, los derechos básicos de la convivencia internacional. Que México se vuelve un monstruo en materia de libertades esenciales, de libertades fundamentales. Que México está blindando el contratismo de protección patronal. Que México es un socio que no es confiable en el comercio. Que México está transgrediendo los principios básicos y en consecuencia yo diría que tendría que haber una acción directa internacional ejecutiva y no y cualquier cuestión verla en esa orden. Si se cierra la titularidad, se cerró la posibilidad, y compañeros, lo único que nos queda es dedicarnos o a afiliarnos a los despachos patronales o a hacer sindicalismo clandestino. Sindicalismo clandestino. Vamos a tener que entrar como en las dictaduras, a hacer trabajo por abajo del agua, a meternos en un comité charro, a que no sepan que estamos nosotros allá abajo, a hacer boicot, a trabajar como trabajaban los sindicalistas en España, con la dictadura de Franco, o como lo hacían en Uruguay o en Argentina. Y eso tenemos que demostrar incluso a las empresas del agua adentro, que es perjudicial para ellos. Hoy necesitamos un mensaje muy claro al empresariado, más o menos, porque hay diferencias. Hay empresas que dicen, pues yo no quiero trabajar con un sindicato clandestino, porque mi inversión supone riesgo. Y eso es importante dar ese mensaje que están cancelando, que la única escapatoria que tenemos. Obviamente la otra es emplazar a huelga por firma de contrato colectivo, pero también es asesino. Y se le ponen condiciones, para eso. Entonces, compañeros, el punto está en que hoy debemos sacar una reflexión programática, una reflexión que nos lleve a la acción en la próxima semana. Porque si no, después de la próxima semana vamos a hacer este evento para lamernos las heridas y para echarnos las culpas. ¿Por qué no fuiste al plantón? ¿Por qué no entendiste el punto central? ¿Por qué perdimos la reflexión alrededor de puntos secundarios? ¿Por qué descuidamos la importancia de la queja 2694 ante la OIT, que cuestiona los contratos colectivos de protección patronal y que fueron suscritas por las organizaciones más importantes del mundo? ¿Por qué no logramos contacto con estas organizaciones internacionales que incluso algunos van a estar el día de hoy para decirles necesitamos un pronunciamiento específico sobre este tema? Sobre el tema, uno, cómo se destruyen las bases de la estabilidad y de la protección frente al despido, y dos, cómo se destruye el derecho de asociación y de contratación colectiva como un paquete conjunto. Y por esa razón habría que denunciar en los días que nos quedan, las horas que nos quedan, a México como un país enemigo de los derechos fundamentales, porque están planteando cuestiones totalmente suicidas. Claro, para los sindicatos tradicionales el impacto no es lo mismo, porque como nos dijeron con claridad, a nosotros nos manda el licenciado tal, es el que nos da contratos colectivos. Eso es a lo que se dedican hoy los libres, a que les den contratos. Por eso el sindicalismo independiente pues funciona contra la corriente, por eso es muy difícil. Y yo diría, para terminar, que sin duda es una muestra que nos acredita la necesidad de trabajar juntos. Ya no podemos seguir con capillas distintas. A mí cuando me dicen que la UNT, que es un sindicato de las instituciones, y yo digo, si somos unos cuantos, tendríamos que estar todos juntos. Es una cosa bastante fundamental. Todavía estamos ahí que mueve, una falta de que a mí me parecen cosas absurdas que la realidad nos demuestra que tendríamos que hoy compartir de manera acertada
una estrategia común, con puntería, con mucha visibilidad, con un carácter espectacular, en la que utilicemos todas las reservas que tenemos, los pequeños dineros de nuestras finanzas, los tiempos, el carácter nacional, poner, por ejemplo, un ataúd en cada una de las plazas públicas de los estados, que tenemos totalmente olvidado el interior de la República, en la que haya expresiones. Vamos a tener el mes que entra el Congreso Mundial de Relaciones Laborales en Chihuahua, con puras abogados patronales, corporaciones y sindicalistas de tercera, en general, en donde van a hablar de los grandes éxitos de la política laboral mexicana. Eso lo tenemos que defender. Para concluir, compañeros, yo creo que es hoy un momento histórico, es una reunión histórica de esta conferencia internacional, es un momento de acción directa, de mucha definición y de mucha puntería. Si no hacemos nada en la próxima semana, si no nos digamos a ese plantón que tiene que ser histórico, que haya, aquí están los petroleros, aquí están los de la costura, aquí están los compañeros del FAT, aquí están los telefonistas, aquí está la UNT, aquí están los de Frente Sindical, aquí están los universitarios, todos deberíamos efectivamente compartir esta movilización si queremos que algo quede de lo mucho que hemos apreciado en todas estas luchas. Muchas gracias.